las historias más conmovedoras de la Escritura es la historia del apóstol Pedro. Y es conmovedora porque esta historia refleja el camino de muchos creyentes. Es el camino que nosotros recorremos muchas veces dentro de nuestra vida espiritual. Primeramente podemos nosotros ver que hay en nuestras vidas a veces un entusiasmo muy impetuoso cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Cuando recién recibimos nosotros el Evangelio, queremos que toda la gente lo reciba, esa salvación que nosotros recibimos, y eso es lo que nos hace muchas veces movernos a nosotros de manera entusiasta, pero a veces esa misma manera nos lleva a tratarnos nosotros con orgullo. Y esto es lo que le sucedió al apóstol Pedro. Pedro pasó de un entusiasmo impetuoso al quebranto, y del quebranto pasó a la restauración. En Mateo capítulo 26, del versículo 30 al 35, encontramos a un Pedro lleno de confianza en sí mismo. El Señor Jesucristo les dice en un momento que todos se escandalizarían de él. Sin embargo, Pedro responde con orgullo que aunque todos se escandalicen, él nunca se iba a escandalizar. En el corazón de Pedro había un sincero amor por Dios, pero estaba mezclado con autosuficiencia. Él quería servir a Cristo, pero no entendía cuánto debería de depender de Él antes de depender de Él mismo. Porque horas después de que el apóstol Pedro exclamara esto de que él nunca se iba a escandalizar, él mismo niega a Cristo cuando es confrontado por las personas con las cuales él estaba. Momentos después, el mismo apóstol Pedro cae de rodillas llorando porque su alma había quedado quebrantada. Y eso era lo que el orgullo le había ocasionado a él. Sin embargo, para satisfacción de Pedro y también para satisfacción de nosotros, la historia no termina con lágrimas, sino que la historia termina con una restauración del propio Señor Jesucristo. En Juan capítulo 21 vamos a ver cómo el Señor, en vez de recriminarle a Pedro aquello que él había hecho con su voz amorosa, el Señor restaura a Pedro, y no únicamente lo restaura, sino que lo lleva a servirle a él, lo renueva, lo reconstituye para su servicio. Pedro, aquel hombre orgulloso, muere en la noche en el patio de aquel lugar del sacerdote. Su orgullo muere para renacer en uno nuevo, en uno quebrantado, un humilde, totalmente dependiente del amor de Cristo. Y es así, hermanos, que en esta predicación que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo nosotros también a veces cumplimos menos de lo que prometemos, o prometemos más de lo que podemos cumplir. Todos hemos caído alguna vez, pero también todos somos invitados a ser restaurados por el propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos está hablando constantemente y nos está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas realmente? Y vamos a ver entonces, hermanos, en este sermón 3 diferentes pasajes en los cuales vamos a ver las 3 diferentes facetas por las que Pedro atraviesa para llegar a la restauración. Vamos a ver en el primer pasaje que vamos a leer, vamos a ver el orgullo de Pedro, o Pedro el orgulloso. En el siguiente pasaje veremos la caída de Pedro, para terminar en el último pasaje con la restauración de Pedro. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana, en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, esta palabra que nos transforma. Y ahora, Señor, queremos tomar en este ejemplo de Pedro, cómo nosotros, Señor, podemos siempre afianzarnos únicamente de tu fortaleza.
Que seas tú, Señor, el que obre en nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que seamos transformados cada vez más en santidad. Y de esa manera, Señor, siempre poder glorificarte a ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mateo, vayan a sus Biblias, hermanos, al libro de Mateo, Mateo capítulo 26, y vamos a leer del versículo 30 al versículo 35. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este pasaje, hermanos, nos sitúa momentos después de que es celebrada la cena del Señor, de que el Señor instituye la cena como un recordatorio de su muerte. Dice aquí el versículo, en este primer versículo, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y esto es lo que nos está mostrando cuando dice hubieron cantado el himno, es que terminaban con la celebración de la Pascua. Recuerden que en ese día, en ese momento, ellos estaban celebrando la cena de la Pascua. Y el canto del himno se hacía una vez que terminaban con esa celebración. Según los estudios, según la tradición, nos habla acerca de que estos himnos que se cantaban era lo que le llamaban el Jalel. Jalel es la colección de los Salmos 115 al 118, en el cual los judíos recitaban o cantaban estos salmos porque son los que se refieren a la liberación del pueblo de Israel por parte del pueblo de los egipcios. Así que ellos terminan del himno, como dice aquí, y entonces se dirigen al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era donde el Señor se dirige para orar antes de ser arrestado. Y es ahí cuando van dirigiéndose allá, cuando el Señor les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La palabra escandalizarse no significa lo que nosotros conocemos como escandalizarnos, que nos asombramos de algo, nos asustamos, nos causa alguna contrariedad. La palabra escandalizarse en este concepto de este pasaje se refiere a apartarse a causa de algo. Y es en ese contexto en el que el Señor les dice a ellos, esta noche ustedes se van a apartar de mí, me van a abandonar. Inmediatamente el Señor les cita un versículo que encontramos en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En el contexto de la profecía de Ezequiel, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, el pastor herido se trata del siervo del Señor, es decir, del Mesías, del ungido. Y lo que está aquí entonces haciendo nuestro Señor Jesucristo es identificándose como ese pastor herido. En ese momento se está cumpliendo aquella profecía de Ezequiel donde el Señor Jesucristo se identifica con esa misma profecía. El Señor les dice a continuación, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En medio del tropiezo que van a tener sus discípulos, el Señor les da una promesa de restauración.
La frase iré delante de vosotros es un lenguaje pastoral. Es un lenguaje que utilizaban los pastores para referirse a aquel que iba delante de aquellos a los cuales cuidaba. Un pastor siempre iba delante de sus ovejas, no iba detrás, no iba arriándolas. El pastor iba delante de sus ovejas porque las ovejas reconocían a sus pastores, al pastor, y las ovejas siempre iban donde el pastor iba. Cuando el Señor Jesucristo les dice, yo voy a ir, dice versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto quiere decir que ahí los iba a restaurar, aquellos momentos que ellos iban a pasar tan amargos después de su crucifixión. El Señor, una vez resucitado, iba a restaurar su vida espiritual, la vida espiritual de aquellos de sus discípulos. Galilea era el lugar donde el Señor los iba a restaurar, porque era el lugar donde el Señor había comenzado su ministerio. Es el lugar que Él había destinado para ello. Dice el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí Pedro actúa impulsado por la confianza de la carne. Y es ahí en ese momento donde Pedro comete dos errores. En ese impulso, en ese orgullo comete dos errores. El primero de ellos es que se compara con los demás. Él les dice, aunque otros se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y aquí lo que hace Pedro es poner un estándar, él se pone en el estándar mejor que los demás. Y es cuando Pedro actúa en su orgullo para decir, yo no soy como los demás, Señor. Los demás te van a abandonar, pero yo no te voy a abandonar. Y es el primer error que comete Pedro, apelar a su orgullo, apelar a sus fuerzas. El segundo error es que confía en sí mismo. Confía él únicamente en lo que él puede dar, pero no confía en la gracia de Cristo. Por eso cae Pedro, porque toda su confianza la pone en él mismo. Este es el orgullo de Pedro que muestra antes de su caída, como dice el libro de Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento viene el orgullo. Siempre una persona que depende o trata de depender de él, de sus fuerzas por medio de su orgullo, siempre va a caer, va a haber una caída en él. Pero después respondió Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero hermanos, aun cuando el amor en nosotros sea sincero, pero no tiene dependencia del Espíritu Santo, siempre va a terminar en un fracaso. No importa qué tan sinceros seamos nosotros en nuestra vida respecto a Dios, si no depende esa sinceridad del Espíritu Santo, va a terminar en fracaso nuestra actitud hacia Él. Versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esto lo que nos está enseñando aquí es que el Señor predice con precisión lo que va a hacer Pedro. Pero no únicamente predice lo que va a hacer Pedro, que es negarlo, sino que predice también exactamente en el momento en que lo va a hacer. Y el Señor le dice que lo va a negar antes de que el gallo cante. Lo va a negar antes 3 veces, lo va a negar antes del amanecer. Lo que nos muestra esto es la omnisciencia de Cristo. Es un atributo que únicamente Dios puede tener. El conocimiento de todas las cosas es un atributo divino que únicamente puede tener Dios. Por lo tanto, aquí nos está hablando acerca de la divinidad de Cristo. Él es el que tiene el conocimiento de todas las cosas. Nada escapa al control de Dios. Ni siquiera las caídas de los discípulos escapaban al control de Cristo. Sabía lo que iba a ocurrir. Y Él permite que esas cosas ocurran para que haya un crecimiento en ellos. El Señor ya le había dicho a Pedro anteriormente, le había dicho, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no decaiga.
porque el Señor sabe, el Señor conoce cada uno de nosotros, de nuestro corazón, de la intención de nuestro corazón. Y así como Pedro le dijo que él oraría por él para que su fe no decayera, nosotros tenemos un abogado, como dice la Escritura, hermanos. Tenemos a Cristo, que Él es el que va delante de nosotros, porque es nuestro guía, es nuestro pastor en el cual nosotros debemos de confiar, no en nuestras fuerzas, porque vamos a caer si confiamos en nuestras fuerzas. Sin embargo, Pedro insiste todavía y le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro vuelve a reiterar aquellas palabras que le había dicho, y eran palabras sinceras. Vuelve a reiterarle su amor a Cristo, y aunque eran palabras sinceras, no las estaba diciendo sin un discernimiento espiritual. Había un entusiasmo en él, había un entusiasmo amoroso en él, pero había una falta de madurez. Así como a nosotros nos ocurre cuando entusiasmados nosotros vamos y queremos contarle a todas las personas lo que ha hecho Cristo con nosotros, pero no medimos los costos de aquello, porque no estamos afianzados por el poder de Dios. Lo hacemos únicamente en nuestras fuerzas y no medimos las consecuencias de todo ello. Igual que Pedro, también todos los discípulos repiten esta afirmación. Y de la misma manera lo que están mostrando es que todavía ellos tienen una fe inmadura. Se dejan ir por la emoción de Pedro y dicen: sí, Señor, también nosotros no te vamos a abandonar. Pero a las pocas horas de que expresaran ellos palabras de emoción, huyen, dejan al Señor abandonado solo. Pedro amaba sinceramente al Señor, pero su amor estaba mezclado con su orgullo espiritual. Él creía que él era el estándar máximo de alguien que ama a una persona, pero no era así como estaba determinado. La afirmación de Pedro revela una confianza más en sus propias fuerzas que en la gracia de Cristo. Pedro no comprendía que la firmeza de la fe no provenía de la voluntad humana, sino del poder sustentador de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. No hay nada, hermanos, en nuestra vida humana con el cual nosotros podamos ni siquiera buscar a Dios. Necesitamos nosotros depender del Espíritu Santo para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios tiene mandado. Porque el orgullo espiritual es muy, muy peligroso. Y es peligroso porque nos hace compararnos con otros creyentes. Aquí Pedro lo demostró al creerse más fiel que los demás. Eso es causa del orgullo humano. A veces nosotros creemos que porque tenemos más conocimiento o tenemos más participación en la iglesia, somos mejores que los demás, pero eso no es así. Eso es una falta de humildad. Eso es un orgullo que procede del maligno. También el orgullo espiritual es peligroso porque nos hace subestimar nuestra debilidad. Pedro creyó que podría resistir la tentación sin la ayuda divina, que él mismo podía. Él decía: yo no te voy a abandonar, yo puedo, mi amor hacia ti es tan grande que no te voy a abandonar. Pero estaba equivocado porque no podía hacerlo sin la ayuda de Dios. Y también el orgullo espiritual es peligroso porque nos hace olvidar la advertencia del Señor. Pedro, en lugar de humillarse ante la profecía de Dios, ante las palabras que Dios le estaba dando, porque Jesús le estaba diciendo: todos ustedes se van a escandalizar de mí, todos ustedes me van a abandonar. En vez de Pedro haberse rendido ante eso y haberle dicho: Señor, ayúdame en mi fe para no caer en eso, Pedro desecha esas palabras de Dios, y es lo peligroso que a nosotros nos pasa, hermanos, también en nuestro orgullo. Nos hace que nos olvidemos de las advertencias del Señor. Si el Señor en su palabra nos está previniendo de algo, hagámosle caso. No queramos hacerlo a nuestras fuerzas porque no vamos a poder. Muchas veces nosotros decimos también: yo no caería en ese pecado, yo no haría eso que aquella persona está haciendo,
pero en el fondo olvidamos que sin la gracia de Cristo nosotros no somos diferentes a Pedro. Somos iguales todos cuando no tenemos la fortaleza del Espíritu Santo. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, el Señor en su sabiduría muchas veces nos deja tropezar, pero no nos deja tropezar para destruirnos, sino para quebrantar nuestro orgullo y para enseñarnos nuestra dependencia de Él. Y esto es lo que Pedro pronto aprendería acerca de la humildad. Vamos a ver el siguiente pasaje, hermanos, acerca de la caída de Pedro. Versículo 69 del mismo capítulo 26, 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Qué momento más dramático en la vida de Pedro. Aquí nos encontramos ya en la noche del arresto del Señor. El Señor había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, había sido llevado a la casa del sumo sacerdote de Caifás, y mientras él se encuentra enfrentando el juicio con aquellos testigos falsos, Pedro se encuentra afuera del patio y dice la palabra, dice en el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos. Y esto lo que está haciendo Pedro aquí, hermanos, es un distanciamiento deliberado del Señor. Pedro comienza a distanciarse, ese es el camino de la caída. Comienza el distanciamiento del Señor. Aquí el Evangelio nos va mostrando un descenso gradual de Pedro. Poco a poco va cayendo, poco a poco va a ir cayendo en el ánimo de él. Dice el versículo 58, dice que Pedro le sigue de lejos, dice, pero ahora se sienta entre los enemigos de Cristo. Está en el patio, dice la Escritura, dice que está sentado fuera del patio con los enemigos de Cristo, con todos aquellos que estaban en contra del Señor. Y lo que está haciendo Pedro aquí es tratar de mezclarse con ellos, tratar de pasar desapercibido. Es como nosotros, hermanos, como nosotros cuando tratamos de que el mundo no se entere de que nosotros somos cristianos. Tratamos de pasar desapercibidos. Actuamos conforme al mundo y rechazamos al Señor. Esto es la vida de nosotros cuando estamos apartándonos. Comenzamos a apartarnos del Señor, nos comenzamos a sentar con los enemigos del Señor y entonces estamos nosotros rechazándolo a Él. El predicador Charles Spurgeon dice lo siguiente, dice: Pedro se sentó con los enemigos del Señor y quien se calienta al fuego del mundo pronto se enfría en su amor por Cristo. Ese es el camino que sigue todo aquel que cae. Comienza a apartarse y después empieza a mezclarse con los enemigos de Dios. Dice el versículo 70, dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Aquí en la primera negación de Pedro, no solo niega a Jesús, sino que pretende ignorar aquella acusación de la sirvienta. Es como si no entendiera de lo que hablara. Le dice: no sé lo que tú dices. Comienza la decadencia, la caída de Pedro es gradual. Va avanzando en su estado de ánimo. La negación pública que hace revela la debilidad del corazón humano cuando depende de sí mismo. Está temeroso. Él tiene miedo de que lo identifiquen con Cristo.
Jesús le había advertido en el versículo 41, dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Él ya había advertido eso, a sus apóstoles. Tenían que estar dependientes del Espíritu, dependientes de Él. Dice versículos 71 y 72, dice, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí, hermanos, vemos cómo hay una progresión del pecado. La primera negación que hace Pedro es una negación sin juramento. Simplemente le dijo, no sé lo que me estás hablando. Hace como que no entiende. Pero aquí en esta segunda negación ya lo hace con juramento. Ahora lo que hace Pedro es invocar el nombre de Dios para sostener su mentira. ¿Se fijan cómo va en aumento el pecado? Porque la conciencia se va cauterizando. Cada vez al hombre que comienza a negar a Cristo, cada vez su conciencia se va cauterizando al grado que ya no le interesa lo que vaya a hacer. Incluso en el caso de Pedro, ya ni siquiera le interesa el juramentar. Eso era algo muy prohibido para los judíos. No jurarás, decía el Señor, no deberíamos de jurar por nadie, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, por nada deberías de jurar. Y Pedro se olvida de eso porque poco a poco va cayendo más en el pecado. Dice el versículo 73 y 74. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. En esta parte de la negación, Pedro comienza a descender cada vez más bajo. Ahora no únicamente jura, sino que jura y maldice. No solo niega a Cristo, sino que defiende su juramento con blasfemias. Llega al punto de la blasfemia. Llega al punto donde ya no le interesa nada más que salvar su integridad. Aquel Pedro que momentos antes había dicho que él no se escandalizaría de él, que él no lo abandonaría, ahora llega al punto hasta de la blasfemia con tal de salvar su integridad. Y dice la palabra que enseguida cantó el gallo. Y aquí, hermanos, hay algo muy interesante. Es muy probable que el gallo no haya cantado. Y déjenme explicarme para que no suene a que estoy en contra de la Escritura, porque no es así. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los romanos, el ejército de los romanos, tenía las guardias nocturnas, la dividía en 4 guardias. Comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana y cada guardia era de 3 horas. La última de las guardias, que era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, en cada guardia se tocaba una trompeta. Esto era para alertar a los soldados que iban a entrar a la guardia y también para que supieran que estaba en la guardia. Entonces la última de las vigilias, que era de las 3 a las 6 de la mañana, se tocaba una trompeta que imitaba el sonido de un gallo. Y a eso le llamaban el gallicinium. Esa es la palabra, gallicinium. Cuando el Señor, en ese tiempo, la costumbre de las personas era decir, antes de que el gallo cante, refiriéndose a la madrugada, pero ellos se referían antes de que el gallicinium, que era la trompeta de los romanos, tocara, daba inicio la madrugada. Por lo tanto, es muy probable que el gallo no haya cantado, no el animal, no el esposo de la gallina, porque también, según los historiadores, los fariseos no permitían que en Jerusalén hubiera gallos, porque recuerden ustedes que eran muy recalcitrantes y ellos, los gallos escarbaban, y para los fariseos decían que escarbar podían sacar impurezas de la tierra, eso debido a que eran
muy legalistas. Entonces lo más probable es que cuando el Señor dice antes de que el gallo cante, debido a las costumbres de la época, no era un gallo, no era un animal el que cantaba, sino que era el gallicinium, que era el toque de la trompeta de la guardia de los romanos. Pero ya sea que haya sido un gallo, o ya sea que haya sido el toque del gallicinium, lo que sí es que Pedro niega a Cristo antes del amanecer. Cualquiera de las dos cosas que pudiera haber sucedido, Pedro niega a Jesús antes del amanecer. Dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La palabra lloró amargamente denotan un profundo dolor, no únicamente un remordimiento. El llanto Judas fue un remordimiento lo que él hizo, no fue un llanto amargo, arrepentimiento acerca de lo que había hecho. Sin embargo, el llanto amargo de Pedro denotaba un dolor muy profundo. No solamente era el remordimiento, sino que Pedro recuerda las palabras de Cristo, las palabras que exclamó Cristo en el versículo 34, donde le dice que lo iba a negar. El canto del gallo no solo cumplía la profecía que Cristo le había dado, sino que también despierta la conciencia dormida de Pedro, la conciencia que Pedro hasta ese momento tenía dormida. Y este relato, hermanos, no se trata solamente de una historia antigua, sino que es un espejo para la iglesia actual. Muchos creyentes, como Pedro, comienzan su caída de manera silenciosa. Comienzan no negándolo únicamente con palabras, sino siguiendo a Cristo de lejos. Primeramente se enfría el corazón. Comienza el corazón a enfriarse. Este corazón frío comienza a debilitar la fe. Y cuando hay un debilitamiento de la fe, entonces llega hasta el punto de negar a Cristo con la boca. Miren, hermanos, nosotros debemos, como dice, hay un dicho que dice que los que no conocen la historia están propensos a repetirla. El pueblo que no conoce su historia está propenso a repetirla. Y esto sucede siempre, hermanos, no únicamente a niveles de imperios, de reinos. Todos los patrones que se repiten en la caída de los imperios, de los reinos, de los países, de los gobiernos, de las familias, de las personas, llevan un patrón. Pero muchas veces nosotros vemos esos patrones y creemos que no nos va a pasar a nosotros. Pero en la vida espiritual el mismo patrón se ha venido llevando a cabo desde siempre. La fe en el creyente se va debilitando. La fe inicia primeramente con un enfriamiento de corazón. Empieza uno a tomar las cosas de Dios ya de manera fría, de manera apática. Ya no le interesan las cosas del corazón. Poco a poco se va debilitando esa fe y termina negando a Cristo, negando su fe con la boca. La negación puede ocurrir también hoy. Nosotros negamos a Cristo muchas veces con nuestras acciones. Negamos a Cristo cuando callamos el Evangelio, cuando buscamos la aprobación del mundo, cuando no hay una diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Eso es negar a Cristo. Y Pedro cayó porque confiaba demasiado en sí mismo. Él prometió morir con Cristo, pero su orgullo espiritual lo hizo creer que era más firme de lo que realmente era. Sin embargo, cae él y cae amargamente por esas lágrimas que denotan un remordimiento hacia aquel que él decía amar. Y el llanto de un creyente es muy diferente al del mundo. El mundo llora cuando es descubierto, pero un creyente llora cuando ha ofendido a su Señor. Pero vamos a ver la última parte, hermanos, de este mensaje. Cómo la gracia del Señor trae restauración.
Dice Juan, vayan a Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este pasaje se da una vez que Cristo ha resucitado. Aquí el Señor aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y Pedro, que lo había negado, ahora es restaurado, va a ser restaurado. Pero no únicamente va a ser restaurado, sino que también va a ser comisionado por el Señor. Va a haber una restauración plena y una bendición para Pedro. El encuentro del Señor con Pedro ocurre después de una comida, como menciona aquí el pasaje. Y este es un detalle muy simbólico de reconciliación, porque en el mundo antiguo, cuando iba a haber alguna reconciliación, siempre se llevaba a cabo en una comida. Había un significado de unas restauraciones rotas. El versículo 15 nos dice la palabra, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. En esta parte del pasaje, hermanos, Jesús le llama a Pedro por su nombre antiguo. No le dice Pedro, le dice Jesús, hijo de Jonás. Y quiero que pongan mucha atención en este pasaje, porque es lo que nos va a traer a nosotros mucha paz de saber cómo hay una restauración, así como el Señor restauró a Pedro, pero es muy importante porque tiene muchos elementos que nosotros vamos a saber aprovechar. Jesús le llama a Pedro por su nombre antiguo, le dice Simón, hijo de Jonás, en vez de decirle Pedro. Y esto lo que está haciendo es que Cristo lo confronta con su condición humana. Lo confronta con la condición humana antes de reafirmarlo a su llamamiento apostólico. Lo está haciendo ver a Pedro que se despoje de su orgullo, que no era aquel superhombre que Pedro intentaba ser, que él era un ser humano que únicamente era quien era por la gracia de Cristo. Y la pregunta que el Señor le hace, le dice: ¿me amas más que estos? Y en esta primera pregunta que le dice más que estos, está aludiendo a las palabras que él ya le había dicho el Señor cuando le dice: Pedro, Señor, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Jesús está confrontando el orgullo de Pedro, pero no para humillarlo, sino para purificarlo. Para purificar aquel corazón que había sufrido con aquella negativa que había hecho de él. Cuando el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? El Señor, la palabra que se usa aquí, el que el Señor está utilizando con me amas, es una palabra griega que se pronuncia agapas. Es un amor ágape. Y este amor es un amor supremo, es un amor sacrificial. Es un amor que únicamente Dios o únicamente alguien fortalecido por el amor de Dios puede tener. Es la misma palabra que Cristo utiliza en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la palabra ágape, ese es el amor ágape. Porque hay tres diferentes palabras para terminar amor, y ahorita lo vamos a ver. Pedro le responde y le dice, aparentemente le dice lo mismo:
sí Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que está utilizando aquí Pedro no es la palabra ágape, es la palabra fileo, que significa un afecto fraternal, un amor fraternal. El Señor le pregunta, ¿me amas con un amor sacrificial? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que es como si dijéramos ahorita, tú sabes que te quiero como amigo, te quiero con mi amor de humano. Y aquí lo que está haciendo Pedro es que ya no presume. Lo que está haciendo Pedro es que el Señor le está haciendo ver su condición humana, su condición débil. Y le dice, Señor, con humildad le dice, tú sabes que te quiero, no te amo con ese amor sacrificial. Porque Pedro, recuerden hermanos, que es hasta Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo viene a morar sobre ellos y es donde ellos ya son fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Pedro lo que está haciendo es quitándosele su orgullo. El fracaso de Pedro lo enseñó ya no en confiar en su fuerza, sino en la gracia del Señor. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Cristo le está diciendo, cuida de los más pequeños del rebaño. El Señor no únicamente lo está restaurando, sino le está dando una misión también. Porque el amor a Cristo se refleja siempre con un servicio pastoral. El amor a Cristo, de nosotros hacia Cristo, debe de reflejarse cuando nosotros tenemos amor hacia las ovejas de Cristo. Cuando nosotros amamos a aquellos por los que Cristo pagó con su sangre. Ese es el verdadero amor que nosotros podemos demostrar hacia el Señor. Versículo 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Ahora la pregunta que el Señor le hace a Pedro ya es más íntima, ya es más personal. Ya no le dice, ¿me amas más que los otros? Le dice, Pedro, ¿me amas tú? Ya es más directa hacia Pedro. El Señor nuevamente vuelve a utilizar la palabra agapas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder, sí Señor, te fileo, te quiero. Y entonces el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y esto de pastorear le está dando el mandato de guiar, de proteger a las ovejas. No a las ovejas de Pedro, sino a las ovejas de Cristo. Porque las ovejas no son de los hombres. La iglesia pertenece a Cristo. Nadie es dueño de las ovejas más que Cristo. Dice versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero aquí el Señor ya le cambia la palabra y le dice, ¿me quieres? Ya no le pone la palabra ágape, sino fileo. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Jesús lo que está haciendo aquí es descendiendo al nivel de Pedro, porque es un gesto de gracia condescendiente. Es el amor de Cristo a nosotros porque sabe que somos polvo. Se pone al nivel de nosotros para que nosotros podamos entonces despojarnos de todo orgullo y llegar con un corazón completamente humillado hacia Dios. Dice la Escritura que Pedro se entristece por la tercera pregunta, pero se entristece porque esta pregunta evoca las 3 negaciones que tuvo. 3 negaciones, 3 restauraciones de parte de Dios. Y entonces Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, igual que te fileo, porque Pedro ya no confía en su propio corazón, sino en la omnisciencia de Cristo. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Es el encargo que Dios le da, el cuidado de las ovejas, la instrucción de las ovejas. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos, es que Cristo no desecha a los que caen. Cristo los restaura con humildad y los vuelve instrumentos de su gracia. La gracia restauradora de Cristo busca siempre al caído y lo confronta, pero lo confronta con amor y reinstaura en su propósito. Pedro, antes de
de ser altivo, ahora ya confía en la gracia. Porque el quebrantamiento, hermanos, el quebrantamiento es una escuela para los siervos verdaderos. Debemos de aprender nosotros del quebrantamiento. No debemos de desechar nosotros las reprensiones que vienen de parte de Dios, porque entonces vamos a caer en una negativa hacia Dios. Pedro aprendió y más adelante él mismo exhorta a los pastores a cuidar el rebaño con amor. Y esto demuestra que Pedro reflejó aquella experiencia que tuvo con Cristo. Que nosotros, hermanos, no seamos ciegos a las reprensiones de Dios. Porque Pedro había prometido amar a Jesús más que a todos, pero le negó con juramento. Así nosotros, hermanos, la obra de Cristo que haga en nosotros nos va a restaurar. Cristo no busca que nosotros seamos perfectos, pero sí nos busca que seamos sinceros. Cristo no nos pregunta si nunca vamos a fallar. Cristo nos pregunta si aún le amamos. Y cuando nosotros decimos como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Él responde siempre con una nueva comisión. Apacienta mis ovejas, ama a mis ovejas. Porque en eso vamos a demostrar nosotros si realmente amamos a Cristo, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. El Señor pregunta, en este día pregunta, hermanos, ¿me amas? Y nos pregunta para que nosotros, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Porque el amor de Cristo es más grande que su pasado, que el pasado de cualquiera de nosotros. El amor de Cristo es más profundo que las lágrimas de nosotros. Podemos nosotros haber caído en los peores de los pecados, sin embargo, Cristo está ahí para restaurarnos. Debemos de confiar en el Señor y si alguna vez fallamos, recordemos, hermanos, que el mismo Jesús que miró a Pedro tras su negación es el mismo también que nos mira hoy con compasión y que no nos condena. Tenemos una oportunidad, hermanos, de vivir esa restauración. La mirada de Cristo no nos dice que nosotros ya no podemos servirle, sino que nos pregunta si la amamos porque tiene un propósito para nuestras vidas. Si nosotros estamos así, hermanos, levantémonos y respondamos con sinceridad al amor de Cristo. Dejemos que Él restaure nuestro corazón. Porque dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Cristo es mayor que todos aquellos pecados que nosotros hayamos podido cometer. Pero no desechemos nosotros la reprensión, hermano. No nos abandonemos a pensar que nosotros, por el hecho de estar aquí, por el hecho de conocer la Escritura, nosotros somos salvos de cualquier caída, porque no es así. Aprendamos de la Escritura. Aprendamos que antes del quebrantamiento viene el orgullo. Deshágase de todo orgullo que tenga. Deshágase de toda pretensión humana que pueda tener. Venga a Cristo, porque Cristo lo va a restaurar. Vamos a orar, hermanos.